Abra su Biblia allá en San Lucas, capítulo 10, versículo 25. Hay un título que dice El buen samaritano. San Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vamos a leer varios versículos ahí. Ya lo tienen. ¿Tienen todo? He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa que le debe la vida eterna. Él me dijo, está escrito en la ley, ¿cómo es? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo y dijo, un hombre descendiente de Jerusalén, está hermano de la torre, para ver el lugar diciéndole que lo dejaron con el ministerio. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, ya llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó su herida de llago de sangre y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó de él 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo lo pagaré cuando regrese. Y él fue de frente para ese turno y entregado el clavo de los ladrones. Y el último, el 37. Él dijo, usó de misericordia, entonces dijo, ve y haz lo mismo. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. gloria a Jesús. A Dios me la va a cantar una alabanza. Quiero estar ante ti, mi Señor, dispuesto a escucharte, sumiso a tu voz, y en donde quieras hacer tu voluntad. Yo quiero ante ti, rendido estar, rendido, estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme tus manos, Señor. Nada de mí yo te puedo ofrecer. Vengo ante ti, tal como soy, no encuentro palabras para expresar lo que sentiste cerca y tu voz escuchar. Rendido, estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Mis manos levanto
en adoración. Yo quiero rendir en tus manos, Señor. Amén. Decimos todo gloria a Dios. Bueno, ya hemos leído pasajes. Y mi prójimo es cualquier persona que Dios pone en mi camino. ¿Cierto? Ese es mi prójimo, el que Dios pone en mi camino, el que está cerca de mí. Pero que ese prójimo necesita la ayuda mía. Amén. Aleluya. El prójimo es el que está cerca de ti, tu vecino, tu familiar, el que vive en tu casa. Aleluya. Todos somos nuestros prójimos. Amén. Todos son nuestros prójimos. Entonces, el prójimo también es aquel que aunque te caiga mal, es tu prójimo. Y el que te caiga bien, es tu prójimo. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios lo hace bien. Entonces Dios ama a todos por igual. Entonces, ¿cómo actuar ante el prójimo? Ya tenemos un ejemplo bíblico, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo dio a ese, porque el Señor fue samaritano. Aleluya. Y dice que ese es el prójimo, toda persona que se encuentra conmigo en el camino. Aleluya, así como pasaron dos, ¿verdad? El levita, el sacerdote, pasaron y vieron a un hombre herido, ahí tirado ahí, como que no, de pronto sintieron lástima. Ay, pobrecito, se está muriendo, está derramando sangre, se está desangrando. Aleluya. Pero no hicieron nada por él. Se fueron y lo dejaron allá. Gloria a Dios. Pero después pasó el buen samaritano y le vio herido, le vendó la herida con aceite. Aleluya. Y lo tomó y le llevó a la razón. Aleluya. Ya lo llevó para que fuera curado ahí en ese lugar, y él le dijo, cúralo y yo pagaré todo. Amén. Entonces ese es el buen samaritano, el que actúa con buenas obras, ¿verdad? El que hace la voluntad de Dios. No es fácil decir yo amo al prójimo. El prójimo se ama con actitudes o con obras buenas. Aleluya. Que convenzan a Dios. Aleluya. Que convenzan a Dios de que verdaderamente aman al prójimo. No es de palabras. Amén. Si alguien tiene hambre, tiene sed, y te dice a ti que le dame un plato de comida, dame un vaso de agua, y tú se lo niegas, estás amando al prójimo. No estás amando al prójimo. Le está cerrando, o sea, te está volviendo egoísta. No está actuando con amor de Dios. Aleluya. Por eso la Biblia nos enseña, ¿verdad?, cómo es que se ama. Cómo se ama de verdad, ¿verdad? Y la Biblia pone en la Biblia que hay dos mandamientos: el amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas tú mismo? Te das golpe de voy a pasar 10 días de hambre. ¿Así te amas? No, tú te amas. Aleluya. Cuida tu cuerpo. Lo protege, lo cuida, lo curas cuando estás enfermo. Así como tú amas a tu propio cuerpo, así Dios dice que debemos amar al prójimo. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Aleluya. Entonces Dios, el Señor, nos puso un ejemplo. Que Él fue a la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros, ¿verdad? Y con esa sangre limpió nuestra herida, limpió el pecado. Por eso le dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces tenemos el ejemplo fiel.
de cómo es que se ama, no de lábios, no de palabras, no de lástima. Entonces, hermano, eso es lo que hay que hacer. Obedecer a Dios. Cuando alguien se presente a tu vida, acuérdate del buen samaritano. Jesús es el ejemplo. Hay personas que le niegan un vaso de agua a una persona, a otra, ¿verdad? Pero llegará el día que aquel también lo niegue. Porque lo que le siembra al hombre, eso va a cosechar también. Pero si tú amas a tu prójimo, si algún día tú estás en un apuro, va a haber alguien que te va a extender la mano. Porque tú estás haciendo lo correcto. Tú estás haciendo la voluntad de Dios. Por eso no es fácil hacer la voluntad de Dios. Hay que tener amor, hay que ser compasivo. Aleluya. Hay que ser movido a misericordia. Sin misericordia, hermano, ¿qué hacer? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Amar al prójimo como a ti mismo. Ámalo. Cuando haya una necesidad, si alguien de tu familia, si alguien de tu vecino, el que está cerca de ti, te pide un favor, da buen testimonio. Tiene de la mano. Para que él vea y diga, dice esa persona, verdaderamente esa persona es cristiana. Yo lo he molestado varias veces y nunca me ha salido con grosería. Pero si tú le niegas un favor a un vecino, lo más lógico que te va a decir, mire, eso es evangelio. Míralo, como es egoísta. Pero si tú le haces el bien a tu prójimo, a tu vecino, va a hablar bien del evangelio. Y por medio de esas obras, muchos vienen al Señor. Porque están viendo que tienen un vecino bueno. Por decir alguien, si tu vecino se enferma a medianoche y te toca la puerta, vecino, mi hijo se está muriendo, necesito una oración suya. Ay, yo no puedo, porque no puedo, se le saca excusa. Mañana ese tipo va a hablar mal de ti. No va a hablar bien de ti. ¿Por qué? Porque en el momento que necesitaba que lo socorriera, tú no lo hiciste. Pero hay momentos, hermanos, que la persona está mudada, no sabe qué hacer. Hasta con un consejo, tú le abres la mente a alguien que está embarazado, que no sabe qué hacer. Tú le dices una palabra y esa persona como que reacciona. Que sí, de verdad es gracia. Gloria a Jesús. Entonces, hermano, qué bueno que el Señor Jesucristo nos tenga, ¿verdad? Como aquel que ama al prójimo. Como le dije, no de palabras, no de labios. Porque ese joven aquí no quería ser salvo. Pero quería ser salvo sin obras. Sin obras. No quería hacer nada. Quería hacer la salvación así ya. No, en la salvación hay muchos requisitos para llegar a ser un verdadero cristiano. Digamos gloria al Señor. Entonces, hermano, el amor al prójimo, ayudar al que tú puedes ayudar. Porque a veces que no te niegue mientras tenga, ¿verdad?, la capacidad de ayudar. Si no tienes, ya es otra cosa. Ay, vecino, me da dolor. Ese no tengo mismo en este momento. Si yo tuviera con mucho gusto, Dios sabe que el corazón de esa persona que la puedo decir, tranquilo, no ha pasado nada. Lo malo que tú tengas y le niegues el favor a la persona. Porque es que la persona dice, no, Dios no me oye. Dios estaba ahí mirando la obra que iban a hacer. Aleluya, porque es que las buenas obras atraen la misericordia de Dios. Y las malas obras alejan la gracia de Dios. Tenemos que entender que Dios es bueno. Hermano, ¿cómo hacer si Dios es bueno? Digamos, Dios es bueno. Y como Él es bueno, Él quiere que sus hijos sean buenos. Eso es lo que Dios quiere.
De pronto te ha pasado algún día que le han llegado a alguien. No, yo ayudo a mi familia, no. Tu familia también es aquel prójimo, aquel que no es nada tuyo. También necesita que el día que él necesite que tú le tiendas la mano. Porque hay momentos difíciles en la vida, ¿sí o no? Hay momentos que usted queda sin plata, queda sin recursos, está enfermo, está pasando una situación. Porque todo ser humano le viene situaciones adversas. Hasta los ricos, no hay fe. Hasta los ricos. Pero nosotros tenemos un Dios que nos enseña a practicar la dádiva, a practicar lo bueno. Para que él le diga al diablo, estos son mis hijos, ese es mío. Pero si tú le digas algo, dice el diablo, mira, ve tu hijo, ¿qué va a hacer sobre el hijo tuyo? Aleluya. Entonces, hermano, no es sentir lástima, es sacrificar. Todo es con sacrificio, ¿cierto? Todo es con sacrificio. Porque de pronto tú tienes, imagínate que Dios te permita que tú tengas 10,000 pesitos de bolsillo para el desayuno. Y viene un necesitado de tu amigo, de tu vecino, préstame 5,000 pesos. Dice tu amigo, tengo 10. Pero hay que tirar la verdad. Ahí está Dios viendo la acción. Bueno, vecino, yo no tengo mucho, pero yo sí. Si tenía 10 no le alcanzaba al desayuno. Ahora 5 menos. Pero usted hizo una obra maravillosa. Amén. Porque Dios mañana más tarde, Dios te va a premiar. Porque tú lo hiciste quedar bien a Él. Porque tú eres cristiano, ellos saben que tú eres hijo de Dios. Entonces, eso es lo bueno, ¿verdad? El buen samaritano nos amó en la cruz del Calvario. Llevó todos nuestros pecados. Sufrió todo el dolor que nosotros íbamos a tener. Cayó sobre él. El látigo romano lo hirió todo. Así que él pagó por nosotros. Al siendo Dios, hizo una obra extraordinaria, maravillosa. Así que también nosotros, la Biblia dice que el cristiano no es porque diga que es cristiano. Usted no puede decir, yo soy cristiano, aunque use la falda abajo cargante de la tierra, aunque ande con camisa marcada. La Biblia dice, por sus frutos, es que Dios no conoce. Es que Dios no conoce. Porque Él lo dice en su palabra, por sus frutos lo conoceré. Vale, ahora usted no vaya a salir, ay, yo soy bueno, pídame plata. No, es la persona que venga a usted, que lo vea necesitado, que está ahí, que verdaderamente necesita la ayuda mía. ¿Verdad? Porque hay personas que piensan que ahora voy a hacer unas obras para que Dios me bendiga, y para que no, es el samaritano que está ahí, aquel que está enfermo. Mire, vea, no hay mejor samaritano que nosotros como cristianos llevemos el evangelio a los perdidos. Eso es una cosa lógica. Ese es un buen samaritano. Ay, estoy cansado, pues. Allá tengo una familia que me dijeron que fuera hoy allá. Son las 5, voy para allá. ¿Verdad? Me voy para allá, y va que cansado, pero ahí va el buen samaritano. Ahí va a llevar la palabra de Dios, para que aquella familia conozca al Señor Jesucristo. Y va y le lleva la palabra. Hermano, eso es grande. Y qué tal que aquella persona, aquella familia, algunos de ellos reconozcan al Señor. Porque uno no sabe. El que va a pecar no sabe qué va a sacar. Si anguilla o si fe, va a sacar. Le tira la canalla, ¿verdad? Y saca peces de todas especies. Así nosotros tiramos la atarraya, que es la palabra de Dios, y llevamos ese mensaje a los perdidos. Aleluya. Porque son hijos del buen samaritano. Aleluya. No se niegue, hermano, mientras tenga la necesidad, la forma de ayudar a Dios. Pero si alguien le va a decir,
vecino, mire, necesito 10,000 pesos. No tengo. Dios mío. Pero usted dice, ay, vecino, Dios mío. Con todo dolor le digo que Dios sabe por qué. Así que ella se iba, ese sentimiento llega ahí, ella sienta ese, que le transmite aquella verdad. No tengo, yo no tengo nada. Dios mío, eso es un tigre. Ese no es cristiano. Pero se te da para decir otro día porque no tengo. Si Dios sabe que no tengo. Yo puedo, bueno, de pronto ahí tengo una librita roja, ahí le ayudo. Total es que ustedes demuestren el amor de Dios. Digamos gloria al Señor Jesús. Entonces el prójimo, hermano, hay que ayudar. No seamos un desierto. Hay cristianos que son desiertos. Y Dios lo sabe, ¿no? Un cristiano y con una jerarquía. ¿Verdad? ¿Por qué esto? Y yo le dije, sí, yo le dije porque me preguntó. Oye, de mí nadie come. Así que tú puedes ayudar a la persona, pero de mí, y otro coma de mí. ¿Qué dirá el Señor? Eso no fue aquí, eso fue otra parte. Aleluya. Pero de que lo hay, lo hay. Así tenga el bolsillo lleno. Digamos gloria a Jesús. Entonces el Señor se identifica, aleluya, con el hombre, ¿verdad? Con aquel hombre que es dadivoso, que tiene fruto de cristiano. Cristiano, el buen samaritano, no habla mal de nadie. Usted escuchó al Señor hablando, maldiciendo a la gente. Lo bendecía. Buen cristiano le conoce porque no habla mal de nadie. Si va a hablar a alguien y se pone a, porque es que tenemos lengua. Entonces hay que corregir muchas cosas que no son de Dios. Cuando vayamos a hablar así cosas de otro, aunque no sean cristianos, de una persona que no sea cristiano o cristiano, acuérdese de lo que dice Santiago 3. Si quiera decir Santiago 3, a él le habla de la lengua. Porque la lengua también, en la lengua está la vida y está la muerte. O sea, si usted usa la lengua para vida, la está usando como el buen samaritano. Porque ahí es dos, cada vida y cada muerte. O sea, la lengua da vida y produce muerte. Aleluya. Entonces ahí está el prójimo, hay que amarlo con buenas palabras, con darle un buen consejo. Pero hay personas que dicen, no, un buen consejo. Eso no tiene valor, no tiene valor. Usted por un buen consejo puede librar a una persona de muchos males. Una persona viene al cielo, viene a decirle una cosa y estoy dispuesto a que se comienza a avanzar por la palabra de Dios y aquella persona se levanta. Y sí, ¿verdad? Gracias porque venga aquí y decir, yo estaba dispuesto a hablar. Yo estaba dispuesto a dar una palabra. Pero esa palabra, que ese consejo, usted me desarmó con la palabra de Dios. Entonces los consejos tienen valor. ¿Cuántas jóvenes nos han llegado a una hermana y le dice, mire, yo quiero salir con un plan, ¿usted qué dice? Entonces la hermana dice, no hagas eso, hija. Usted es hija de Dios, usted, y comienza a darle, oiga, ¿de cuántos problemas no va a evitar usted esa joven? Primero que se va a perder. Y segundo que ese hombre le va a hacer mal. Porque la mujer cuando se enamora, es ciega. Y no ve. Entonces tú le das un buen consejo. Y ahí dice, no, la palabra no tiene valor, la palabra tiene valor. Porque le da un buen consejo a una persona y lo hace apartar de cosas malas. Que lo podría hasta llevar hasta una casa. ¿Cuántos años cárcel? 20 años. ¿Cuántos? 20 años trabajando. ¿Cuántos de esto? Trabajando. A él. Entonces, qué lindo que nosotros
Amemos al prójimo como el Señor ama al prójimo. Porque ¿qué? Para ser cristiano, hermano, hay que ser como dice Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. No soy cristiano de etiqueta. No hay que ser cristiano de etiqueta. Si alguien le pide un favor, hermano, ayúdame a llevar este gusto allá. Ayúdeme, hermano, porque estoy mal, tengo un dolor. Y usted va y lo hace. Esa persona ve fruto de usted. Aleluya. Pero hay personas que dicen, de mí nadie come. ¿Qué come el colero? El colero come el mundo, pero de nadie come. Cuando se muere el colero, nadie se lo come. Se pone seco. Entonces hay que actuar como el buen samaritano. Aleluya. El cristiano debe tener amor. Porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Dios es amor. Entonces, hermanos, para ser cristiano de verdad, hay que hacer lo que Dios dice. No hay de otro. Queremos el reino de los cielos. Pero, ¿qué pasa por ahí? Hacer la obra de Dios. Aleluya. Llevar el evangelio, como le dije, es obra del buen samaritano. Porque si usted se gana un alma, se gana 3 almas en el año, 5 almas, usted, son perlas que usted le está poniendo a la corona a su favor. Entonces, esta noche, hermano, hay que ser como Jesús, el buen samaritano. No seamos como un desierto. En el desierto nace pino, cardos, es lo que nace ahí. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que ser esos cristianos que llevemos frutos para el reino de los cielos. Llevar fruto al reino de los cielos. Y esos frutos de cristianos son las buenas obras. Aleluya, buenas obras. Dios nos pide buenas obras. Entonces, hermano, esta es la palabra de Dios en esta noche. Que actuemos como el buen samaritano. Cuando veas a tu prójimo herido, ayúdale. ¿Cuáles son las heridas? Un problema que tiene tu prójimo, que está pasando por un problema. Y tú estás ahí para ayudarle como ese buen samaritano. Amén. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos que hay que guardar? Para poder entrar en el cielo. Amar al prójimo como a ti mismo. Aleluya. ¿Para qué? Para cerrarle la boca al diablo. Cuando tú haces una buena acción, una buena obra, tú estás, vean, mandando al diablo corriendo que se vaya a avergonzar. Ay, yo que pensé que ese cristiano me iba a ayudar a mí a ganarme alma, para que él renegara de Dios, y eso que es el evangelio. Pero el hombre actuó como un buen samaritano. Ya saben, seamos ese buen samaritano. Dios se va a llevar a los buenos samaritanos para el reino de los cielos. Vamos a orar, hermano, que debemos ir a ser cristianos de verdad. Aleluya, hay que ser cristiano llenando todos los requisitos de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como nosotros, vivir en santidad, aleluya, llevando frutos. Gloria a Dios, que el cristiano vea, cuando un cristiano, un vecino suyo, la ve que usted es una verdadera cristiana, ella misma, sin usted decirle nada, ella misma va a la iglesia. Sí, Señor, porque dice, yo quiero ser como ella. Esa mujer es una mujer de Dios. Dios le habla por el buen testimonio suyo. ¿Me han entendido lo que digo? Es que el buen testimonio, hermano, es un mensaje mudo, pero que habla más que 1000 palabras. Así que este es el mensaje de hoy. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche, hermano, que Dios nos ayude a ser esos verdaderos cristianos. Aleluya. Que podamos extender la mano al caído. Aquel que está ahí postrado, tú seas ese canal de bendición. Señor Jesucristo, ayúdanos.